Escuela Libre de Derecho se han representar al licenciado Patricio Garza Vandala en el Diplomado de Derecho Inmobiliario, impartiendo el módulo de Leyes Federales de Interés para el Derecho Inmobiliario, Inversión Extranjera y Asociaciones Religiosas y Culto Público. El licenciado Patricio Garza Vandala es egresado por la Escuela Libre de Derecho con el título de abogado por la generación 1997-2002, con un promedio general de aprovechamiento de 9.76. Con la tesis profesional llamada Las afectaciones patrimoniales en el derecho civil, reflexiones en torno a la indivisibilidad del patrimonio. Ha tenido diversos premios, como el Premio al Mejor Estudiante de México y Medalla Diario de México, otorgados por el Diario de México y el Ateneo Nacional de Artes, Letras, Ciencias y Tecnología Asociación Civil, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha tenido diversos trabajos de investigación y publicaciones. Ha sido coautor de 5 libros publicados por la editorial Porrúa, como por ejemplo La Teoría General de las Obligaciones de la Persona y de la Familia en el Código Civil para el Distrito Federal, Contratos. A partir de agosto de 2006 es profesor de Derecho Civil en la Escuela Libre de Derecho, y a partir del 24 de mayo de 2006 es titular de la Notaría número 18 del Distrito Federal. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias por la amable presentación. Pues me pongo a sus órdenes. Es una experiencia para mí muy... Bueno, antes que otra cosa agradecer desde luego a la Escuela Libre de Derecho por el inmerecido honor de permitirme estar aquí con ustedes, a la Fundación Fausto Rico Álvarez desde luego también, a ustedes por su atención y por estar aquí tan temprano en una mañana tan fría, reconocer que significa un especial esfuerzo, y que quisiera platicar o ponernos de acuerdo en algunos puntos previamente a que iniciemos esta conversación. Desde luego el estudio y el planteamiento del tema es amplísimo, ¿no? El solo hecho de decir leyes federales que estén relacionadas con la materia inmobiliaria, pues no terminaríamos nunca, ¿no? Y el solo hecho de hablar de estas dos leyes, de hablar de la ley de inversión extranjera y la ley de asociaciones religiosas y culto público en relación con el derecho inmobiliario, pues la verdad es que es una empresa, por supuesto, mucho más que aventurada y generosa, pero bueno, vamos a tratar de despachar algunos temas interesantes. La verdad es que el día de hoy se me ha ocurrido llevar a cabo una estructura diferente de cómo... ¿Ahí me escuchan? Llevar a cabo una estructura diferente de cómo normalmente suelo trabajar este tipo de exposiciones. La primera y más importante es que quiero recalcarles, a ver, para complementar la estructura de cómo vamos a platicar, necesito partir de ciertas bases. Bueno. Uno, doy por presupuesto el conocimiento de absolutamente todo lo que tiene que ver con la Constitución, específicamente el 27 constitucional, así como la ley de inversión extranjera, su reglamento, la ley de asociaciones religiosas y culto público, etc. Es decir, no tengo ningún interés en repasar aquí que si cuál es la zona restringida, que si no, que por qué existe, que qué pasa con los extranjeros, que las sociedades mexicanas, etc. Doy por supuesto todo ese conocimiento. Más bien lo que me interesa a mí es hacer el planteamiento de básicamente cuatro puntos importantes, 3 de la ley de inversión extranjera y 1 de la ley de asociaciones religiosas y culto público, que para mí son de vital importancia, que son problemas complicados, son problemas sofisticados, son problemas complejos, son problemas o son puntos debatidos. La parte más importante que quiero precisarles es que en esto no existe una disposición que expresamente nos resuelva el problema, y no solo hay diversas posturas o diversas corrientes que pretenden resolver los problemas planteados, sino que muchas veces son resueltas estas controversias no de manera académica, sino incluso lo he visto de manera pugilística, es decir, a golpes, ¿no?, entre quienes lo discuten. Entonces,
No es mi interés más que plantearles cuáles son los problemas, cuáles son las diversas interpretaciones y las argumentaciones que sostienen estas interpretaciones y exponerles mi opinión, que no pretende bajo ninguna circunstancia ser una opinión concluyente desde el punto de vista categóricamente concluyente. Esto es un tema finalmente de opinión, cada quien tendrá y tomará los argumentos que le interese y obrará de la manera que le venga en gana, ¿no? Lo que sí es que les voy a platicar un poquito de cómo pienso estructurarlo. Pienso estructurarlo a través de platicarles primero cuál es el problema, cuál es el tema sobre el cual quiero que platiquemos y traducirlo en una pregunta concreta, práctica, ¿ok? Cómo ese problema se proyecta en nuestra vida real, en nuestra vida práctica, en el día a día, en el ejercicio de nuestra profesión. Desde luego tomaré a continuación un breve contexto expositivo de cuáles son las disposiciones que rigen el problema, de dónde está la controversia entre una y otra disposición, o si no hay disposición que lo resuelva. A continuación les expondré cuáles son las posturas que se han emitido en relación con el problema concreto y después les daré mis conclusiones o sacaremos conclusiones comunes. Y empezaría yo, vamos a empezar con el tema de inversión extranjera. Vamos a ver el primer tema que quiero ver. El primer tema que quiero ver es el alcance del objeto de la prohibición contenida en el artículo 27, en la fracción primera del artículo 27 constitucional. Ese es, digamos, el tema del que quiero platicar. ¿Cuál es el objeto de la prohibición contenida en el artículo 27 constitucional? ¿Hasta dónde alcanza la prohibición del artículo 27 constitucional en cuanto a su objeto? Y para poder entender, digamos, o darle una dimensión práctica a este cuestionamiento, la pregunta de fondo es: ¿cuáles son los derechos que la Constitución prohíbe adquirir a los extranjeros en la zona restringida? Y cuáles son los derechos para los cuales los extranjeros necesitarían o permiso o celebrar el convenio o toda esta historia que ya seguramente conocen a la perfección. En primera instancia pensaríamos, pues es muy claro, ¿no? Para ir marcando parámetros. Desde luego, el derecho de propiedad, el derecho real de propiedad, pues es evidente, ¿no? Es evidente que integra la prohibición. Por otro lado, pensaríamos, por ejemplo, que el arrendatario, el extranjero puede ser arrendatario de bienes inmuebles en la zona restringida sin ni siquiera plantearnos mayor problemática, ¿no? También podríamos plantearnos que puede ser comodatario de un inmueble ubicado fuera de la zona restringida sin necesidad de pedir ningún permiso. Pero el problema aquí son los derechos reales que se encuentran entre estos dos planteamientos. El extranjero puede ser usufructuario de un inmueble ubicado en la zona restringida. El extranjero puede ser o requiere celebrar algún tipo de convenio que implique renuncias, que no implique renuncias, toda esta situación alrededor del convenio. Por ejemplo, para adquirir un inmueble que sea predio dominante, eso sí, por supuesto, y adquirir consecuentemente la servidumbre, integra la prohibición, por ejemplo, el uso o la habitación, que tienen un régimen prácticamente idéntico al de la servidumbre, al del usufructo. ¿O cuál es la situación en relación con el derecho real de hipoteca? ¿Puede adquirir una persona física o moral extranjera el derecho real de hipoteca? Esa es la pregunta, ese es el planteamiento, es ¿cuáles son los derechos? Y regreso al planteamiento original, ¿cuáles son los derechos que
la Constitución prohíbe adquirir. En principio, lo que tendríamos que hacer naturalmente sería, pues vamos a encontrarle contexto jurídico, contexto normativo a esta disposición. Y para eso necesito que alguien de ustedes que traiga por lo menos 3 cosas que sean Constitución, Ley de Inversión Extranjera y su reglamento, pues serían 4, sí, y Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, me ayude. ¿Quién trae? Siéntate ahí. ¿Qué número te dieron? Vamos a poner el planteamiento más sencillo que otra cosa. 93. Un extranjero quiere comprar. Sí. Sí. Es más, sí, vamos a plantearlo en esa situación. 9. Un extranjero 1-800-9 tiene una novia en Acapulco. Esa novia en Acapulco, porque así convienen a sus intereses, quieren comprar un departamento. Y entonces, cuando acuden a ser asesorados debidamente por el notario, les dice el notario, ¿sabe qué? Usted no puede adquirirlo. Y entonces a la dama, luego dice, perfecto, ponme el departamento a mi nombre, ¿no? Sería lo primero que pensaría. Y entonces el otro día, sí, oiga, licenciado, ¿existe alguna manera? Está bien, no tengo inconveniente. Primero existe la prohibición y eso del fideicomiso como que no me da. Pero fíjese que tengo un compadre que me habló de una figura llamada usufructo. Y entonces, pues según él, durante el tiempo que yo viva, podría yo vivir en el departamento y aprovecharme de los frutos, bueno, no, quizás no con esa expresión tan técnica, pero rentarlo mientras yo viva y nadie me lo puede quitar. Y a mi muerte, ya sin necesidad de tramitar la sucesión, por lo menos por lo que se refiere a ese inmueble, pues la propiedad se consolidaría en esta señorita y yo creo que se satisface perfectamente. Oiga, ¿puedo? ¿Tengo algún inconveniente o no? Y entonces lo primero que diríamos es, bueno, vamos a ver el contexto normativo que lo integra. Y vamos a empezar con el artículo 27 constitucional. Con el artículo 27 constitucional. En la parte relativa, desde el encabezado previo a la fracción primera, por favor. Sí. La capacidad para adquirir el dominio de tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. 1. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de los dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena en caso de faltar al convenio de perder en beneficio de la nación los bienes que hubiera adquirido en virtud del mismo. En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Hasta ahí, con eso es suficiente. Decíamos entonces que al plantear este tema es el objeto de la prohibición. ¿Qué es lo que tiene prohibido el extranjero adquirir en la zona restringida? ¿Y qué es lo que la ley permite a los mexicanos y a los extranjeros fuera de la zona restringida, cumpliendo determinadas circunstancias? ¿Qué es lo que dice expresamente la Constitución? En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras. La primera parte, empezando la capacidad para adquirir el dominio. Ahí nada más dice el dominio, ¿estamos de acuerdo? Y luego, en la otra parte, en la parte de la franja, habla de dominio directo. Habla de dominio directo. La pregunta es, ¿qué debemos entender por esta prohibición? Existe la posibilidad de interpretarlo de varias maneras. Y de la interpretación de las maneras en lo que lo interpretemos,
vamos a tener el resultado sobre si existe o no prohibición. Y empecemos por el principio. Tendríamos primero que identificar qué significa la palabra dominio y después identificar qué significa la palabra o la expresión dominio directo. Que yo no sé si el legislador conscientemente quiso hacer una distinción entre dominio y dominio directo, o simplemente fue para adornar la expresión como que dominio directo se oye más bonito. ¿Por qué? Porque el primer problema que vamos a tener es que la palabra dominio, mucho menos sus diversas clasificaciones, está definido en ningún lugar de la Constitución y tristemente en ninguna otra disposición legal. Y lo vamos a encontrar una expresión utilizada en muy diversas disposiciones legales. Entonces, la problemática que a mí más me preocupa en este planteamiento es hasta dónde vamos a extender la prohibición. Vamos a ver. ¿Qué significa dominio? Porque normalmente la primera respuesta natural sería, sabemos que está refiriéndose por lo menos a propiedad sin lugar a dudas, ¿no? Sabemos también que los antecedentes del artículo 27 constitucional son antecedentes históricos muy complejos, incluso yo lo llegué a leer, no sé si ciertamente, o sea, con algún fundamento o incluso hasta de broma, que el 27 constitucional había sido redactado por un ingeniero. Entonces, pues, por eso utilizaba las palabras como a qué suena. En la interpretación del primer párrafo del artículo 27 constitucional, la mayor parte de los administrativistas han buscado una explicación, y la verdad es que la explicación de don Andrés Serra Rojas siempre me ha resultado muy satisfactoria desde el punto de vista intelectual, pero que no nos va a resolver este problema. Vamos anticipándola. ¿Me puede leer, licenciado, por favor, el artículo 27 en su primer párrafo? La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Entonces, corresponde la propiedad de todas las tierras, aguas, etcétera, del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación. Entonces, tenemos un primer concepto que se llama propiedad originaria, ¿okay? Que ahorita todavía no sabemos qué es. Sigue, por favor. La cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. La cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. Y cuando el dominio se transmite a los particulares, entonces se constituye un derecho particular que se llama, constituyendo la propiedad privada. La propiedad privada. Entonces, y en este caso cito especialmente a don Andrés Serra Rojas, hace esta reflexión y dice, a ver, entonces tenemos un primer concepto que se llama propiedad originaria. Ese primer concepto de propiedad originaria se puede dividir en dos partes. Una parte que se llama dominio, que cuando está en las manos de los particulares se llama propiedad privada, y otra parte que es la que conserva la nación. Esa parte que conserva la nación, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Cómo hacen referencia a ella? Como dominio eminente. Como el dominio eminente, que es la parte de la propiedad originaria que conserva la nación y que consiste en... ¿En qué consiste el dominio eminente? O sea, yo lo entiendo como el jus imperium del Estado, en el cual el territorio es una parte de sus elementos y por este estatus de soberanía tiene, digamos, el dominio de las tierras. Efectivamente, no, ya la última parte no me gustó como conclusión, porque me parece, mi personal punto de vista, que si terminamos con esa parte de dominio regresamos al mismo lugar. Y es, el dominio eminente es la facultad que conserva el Estado para emitir normas jurídicas vigentes en ese territorio. Entre ellas, limitaciones y modalidades a la propiedad privada. Entonces,
Recapitulando, diríamos, la propiedad originaria tiene dos elementos: una propiedad o una parte que se llama dominio, que cuando se transmite se llama propiedad privada cuando se transmite a los particulares, y otro que la doctrina ha dado por llamar dominio, la doctrina y la práctica judicial, recogiendo esta expresión de la doctrina, toma esta expresión para decir la otra se llama dominio eminente, que corresponde a la nación, que es intransmisible y que es la facultad de imponer normas, ¿no? Este jus imperium. Y bajo esa perspectiva, pues nada nos resuelve. Nada nos resuelve a menos que digamos, a ver, en la fracción primera del artículo 27 constitucional, al referirse al dominio, como el dominio cuando está en manos de los particulares se llama propiedad, pues entonces, cuando hace referencia, si eso entendemos en el párrafo primero, pues eso mismo debemos de entender en la fracción primera. Y consecuentemente, es decir, y aquí viene la parte argumentativa complicada, es, más que complicada, peligrosa, digamos, es, luego entonces, al referirse en la fracción primera del artículo 27 constitucional al dominio, lo está refiriéndose a lo que entiende por dominio el 27 constitucional, que es la propiedad privada cuando está en manos de particulares, y entonces la prohibición solamente alcanza a la propiedad y consecuentemente los extranjeros, es decir, consecuentemente tanto para franja prohibida como para franja permitida, solamente integra la prohibición el derecho real de propiedad. Y todos los desmembramientos de la propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbres, hipotecas, etcétera, pueden ser materia porque no están dentro de la prohibición. Y con eso llegaríamos a la primera postura, que es la postura que afirma que sí se puede. Retomamos, y nada más para recapitular, la argumentación es la siguiente. Claramente del primer párrafo del artículo 27 constitucional, la Constitución reconoce que el dominio, cuando está en manos de particulares, se llama propiedad privada. Luego entonces, en una interpretación congruente de lo que entiende la ley por ese texto, en ese texto, al hablar del dominio en la fracción primera del artículo 27 y al hablar del dominio en manos de los particulares, pues claramente se está refiriendo a la propiedad. Luego entonces, lo único que quiso prohibir el legislador constitucional a los extranjeros o permitir a las personas físicas y morales mexicanas es la propiedad y punto. ¿Estamos de acuerdo? Lo cual en principio no nos resuelve el tema del dominio directo, porque en todo esto que hemos platicado no está el tema del dominio directo, y consecuentemente, y ese es para la prohibición de la franja. Entonces, consecuentemente decimos, bueno, esta interpretación nos resuelve solamente una parte de nuestro problema, a menos que ligeramente digamos, pues por dominio directo entendemos lo mismo que dominio a secas, ¿no? Y pensemos que ese calificativo de directo se lo puso como pudo haber dicho dominio y ponerle cualquier bonito, ¿no? La verdad es que sería simplista. Sin embargo, existe otra corriente de interpretación que sostiene lo contrario, y vamos a platicar respecto de ella. La Constitución, al hablar del dominio y al hablar después del dominio directo, si hubiera querido referirse a la propiedad privada, pues lo hubiera dicho, ¿no? Ya lo dijo en el otro párrafo. Dijo, cuando el dominio está en manos de particulares, se llama propiedad privada. O sea, el concepto de propiedad, o por lo menos de propiedad privada, no le es ajeno al legislador constitucional. Él mismo lo había utilizado. Para determinar los alcances de esa prohibición, precisamente para eso, existen las legislaciones secundarias, las legislaciones que nacen de la Constitución y que en muchas de las ocasiones nacen para regular expresamente, directa e inmediatamente, un precepto constitucional. Y esa ley se llama Ley de Inversión Extranjera. Voy a poner un ejemplo.
Es un ejemplo que tiene que ver con este tema en particular, no con el objeto de la prohibición, sino con el alcance de una ley secundaria. De acuerdo con el 27 constitucional en su fracción primera, ¿quiénes pueden adquirir con toda libertad? Vamos a hacer un paréntesis para hablar un poquito de las personas. Otra vez el 27 constitucional en su fracción primera. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. Fracción primera. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para tener concesiones de explotación de minas o aguas. Fíjense bien, en cuanto a la determinación de los sujetos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara. Dice mexicanos por nacimiento, mexicanos por naturalización y sociedades mexicanas. ¿Estamos de acuerdo? En tratándose de sociedades mexicanas, la Constitución dijo sociedades mexicanas y punto. No obstante lo anterior, la Ley de Inversión Extranjera contiene reglas muy claras y una regulación muy profunda sobre el caso de las sociedades mexicanas. Y esa regulación muy profunda parte de la distinción de algo más allá de que las sociedades sean mexicanas o no. ¿Quién se acuerda de sobre qué? Sobre la cláusula de admisión y exclusión de extranjeros, de la participación de la inversión extranjera, de la ubicación del inmueble, así como de el destino del bien que tenga. Entonces, he oído muchas veces a quien se desgarra las vestiduras diciendo la ley de inversión extranjera es inconstitucional, porque la Constitución, o anticonstitucional, porque la Constitución no dice en ningún lado que distinga entre cláusulas de admisión, de exclusión, y entonces consecuentemente basta con que la sociedad sea mexicana para que tenga el derecho conferido por el 27 constitucional, punto. Bueno, literalmente así es, ciertamente. Sin embargo, hay que reconocer que la distinción que hace la ley de inversión extranjera va un poco más allá de decir, espérame, el cascarón, dado que la ley de nacionalidad dice dónde fue constituida, conforme a qué ley fue constituida y en términos de de dónde está su domicilio legal, se define la nacionalidad, no en cuanto a la tenencia. Entonces, con las estructuras concebidas para la inversión extranjera a partir de principios de los años 90, ¿no?, puede existir el caso de una sociedad mexicana en la que el capital o las personas, una persona moral, eso ya lo vamos a platicar más adelante, en las que las personas físicas o morales que a su vez la integren sean 100% extranjeras, sus órganos de representación y de administración sean 100% extranjeros, y entonces tenemos que crear un régimen de mayor transparencia para obtener el resultado, fíjense bien, sería el resultado de lo que la Constitución quiso proteger. Es decir, la labor en este caso concreto del legislador constitucional, del legislador común, al emitir esta ley secundaria es interpretar qué es lo que quiso el legislador constitucional y obtener su protección efectiva en términos legales. Es decir, la intención de la Constitución era esta, ¿no? Yo sé que ya está más que agotado, que si la zona restringida debe o no existir. No me interesa hacer ese tipo de consideraciones ahorita. Existe, es una realidad legal y punto. Y en ese sentido, pues precisamente esa es la labor del legislador de segundo grado, ¿no? Pues entonces, no podría haber, prácticamente, llegaríamos a la conclusión de que no podrá haber una prohibición que no esté en la Constitución. Pues eso nos llevaría incluso a absurdos. Entonces, ¿qué quiero extraer de este caso de las personas? Efectivamente, la Constitución literalmente dice personas mexicanos por nacimiento, mexicanos por naturalización y sociedades mexicanas. Y la ley de inversión extranjera va más allá y dice, espérame, en las sociedades mexicanas hay que ser muy cuidadoso porque tenemos que distinguir además esto, porque si en la sociedad mexicana se presenta esta situación,
puede confundirse y darse el mismo resultado, ¿no? Por medios lícitos obtener el resultado ilícito. Entonces, esto hay que tener en consideración. Y en mi opinión, precisamente es esta labor. Entonces, regresando al objeto, si la Constitución nos dijo que lo que está prohibido por un lado es el dominio, o lo que es objeto de la prohibición es por un lado el dominio y por otro lado el dominio directo, ¿qué sería lo lógico? Que la legislación de segundo grado nos dijera: dominio es esto y dominio directo es esto. No arbitrariamente. Me queda perfectamente claro que no puede decir dentro de dominio quiere decir que no la puedes voltear ni a ver, ¿no? Que no puedes contratar un cuarto en un hotel, bueno, eso es una locura. Pero sí decir cuáles son sus alcances. Ahora, en relación con eso vamos a ver qué nos dice la Ley de Inversión Extranjera. Vamos a tomar algunos artículos de la Ley de Inversión Extranjera, básicamente el 10, el 10A, el 11 y el 12, y vamos a tratar de obtener una conclusión de lo que debemos entender o hasta dónde alcanza el objeto de la prohibición. No me interesa tanto el fondo de estos artículos, en algunos casos sí, sino me interesa en qué sentido utiliza las expresiones respecto al objeto de la prohibición. Por favor, nuestro vocero oficial. Vamos al 10A de la Ley de Inversión Extranjera. Sí, el 10 está en el título segundo de la adquisición de bienes inmuebles, de la explotación de minas y aguas y de los fideicomisos. Capítulo primero, de la adquisición de bienes inmuebles y la explotación de minas y aguas. Hasta como se llama el capítulo, va a hablar de la adquisición de bienes inmuebles. No dice la adquisición de qué, ¿no? No dice la adquisición de qué, pues ese es el problema, ¿no? Vamos a continuar, por favor. Artículo 10. De conformidad con lo dispuesto por la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros o que hayan celebrado el convenio al que se refiere dicho precepto podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en el territorio nacional. Nos utiliza la expresión dominio de bienes inmuebles. O sea, aquí la repite sin darnos contenido. Siguiente. En el caso de las sociedades en cuyos estatutos se incluya el convenio previsto en la fracción primera del artículo 27 constitucional, se estará lo siguiente. Fracción primera. Podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida destinados a la realización de actividades no residenciales, debiendo dar aviso de dicha adquisición a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 60 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la adquisición. Vuelve a utilizar la expresión adquisición y dominio. Siguiente. Fracción segunda. Podrán adquirir derechos sobre... Ojo, derechos. Ahí dice nada más derechos. Ya no nos dice cuáles. Sobre bienes inmuebles en la zona restringida que sean destinados a fines residenciales de conformidad con las disposiciones del capítulo siguiente. No nos dice qué derechos puede adquirir. Sí, evidentemente nos dice del capítulo siguiente, y el capítulo siguiente se refiere al fideicomisos. Y el fideicomiso derechos de crédito. Concede derechos de crédito a sus tenedores, en fin, ¿no? Sí. Vamos al artículo siguiente. Artículo 10A. Los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida o obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional, deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan lo dispuesto en la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia. Y continuando en esta interpretación literal es pues, adquirir, ¿no? Pensemos en el extranjero que va a adquirir el usufructo fuera de la zona restringida. Pues yo no voy a adquirir el dominio. No necesito celebrar este convenio, literalmente, porque el dominio yo no lo voy a adquirir. ¿Vale? Sí, seguimos, por favor. Cuando el bien inmueble que se pretende adquirir esté en un municipio totalmente ubicado fuera de... Sí, sáltatelo porque ese no tiene importancia. También el que sigue, ¿no? No, porque no sé cuál es, entonces prefiero saber primero. Dice, cuando el bien inmueble que se pretende adquirir esté en un municipio parcialmente... Ah, sí. Luego dice, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá determinar mediante acuerdos generales. No, síguele. Capítulo segundo Ahí. de los fideicomisos sobre bienes inmuebles en zona restringida. Artículo 11. Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instituciones de crédito adquieran fiduciarias derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, cuando el objeto del fideicomiso sea permitir... Fíjense bien, necesitan permiso las instituciones de crédito para adquirir los bienes, y luego nos dice una expresión que puede darnos mucha luz. ¿Cuándo qué? Dice, adquieran fiduciarias derechos Ajá. sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos. Entonces nace un nuevo carácter de todo lo que venimos platicando y nos dice, necesitas permiso cuando lo que quiere un extranjero para constituir el fideicomiso, etcétera, cuando lo que quiere un extranjero es cumplir con esto, tener derecho a la utilización y aprovechamiento, y es decir, el objeto de ese fideicomiso es concederle al extranjero el derecho a la utilización y aprovechamiento sin constituir derechos reales. Y entonces, de aquí podemos sacar todo tipo de combinaciones, ¿no? El extranjero puede ser titular de cualquier derecho que le confiera la utilización o aprovechamiento, siempre y cuando sea un derecho no sea un derecho real. O, por el otro lado, puede ser titular de cualquier derecho real, siempre y cuando no le conceda la utilización o aprovechamiento del bien. Pensemos en ejemplos. ¿Qué derecho real de los que señalamos al principio es un derecho real con todas las barbas que requiere un derecho real y que no concede la utilización o aprovechamiento a su titular? La hipoteca, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en uno muy interesante para estos efectos. Pensemos, por ejemplo, en la servidumbre. Claro, en la servidumbre tiene que ser un ejemplo así muy complicado porque el predio dominante tiene que estar fuera de la zona restringida y el sirviente dentro de la zona restringida. Es un poco de laboratorio, pero lo que me interesa es que hay servidumbres, pensemos en la de paso, que implica la utilización o aprovechamiento del otro predio, incluso materialmente, en el sentido de la aprehensión física, ¿no? Como la de paso, tengo que pasar por ahí. En cambio, pensemos en otras servidumbres, de estas que fueron perdiéndose entre que sí, que no, en el paso del código de 84 al código de 28, en la servidumbre de vista. Simplemente que tuviera yo una servidumbre, pensemos voluntaria para no meternos en mayor tema, que no puedes construir para que no me tapes la vista. No tengo yo la utilización o aprovechamiento del predio de al lado, simplemente se restringe a un tema de no hacer, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que estamos platicando, cambia el carácter. Digo, a ver, espérame tantito. Vamos a ver. La ley de inversión extranjera sí nos habló, ciertamente no nos definió qué es dominio, qué se entiende dentro y qué no se entiende dentro. Más allá del debate de sobre si la ley secundaria puede hacerlo o no, ese es un debate que ya pasamos, la discusión que me interesa aquí señalarles es que expresamente la ley de inversión extranjera no dijo por dominio se entiende esto, por dominio directo se entiende aquello. Y por lo tanto, para efectos de la primera parte de la fracción primera, esto es lo que puedes adquirir y esto es lo que no, o para esto requieres permiso y para esto no, y para el otro, para efectos de la prohibición donde dice dominio directo, esto es lo que no puedes hacer. No sé si me estoy dando a entender. El alcance del artículo que estamos leyendo, es el artículo 11, ¿no? Necesitas permiso para constituir el fideicomiso y ese fideicomiso puede tener por objeto concederte utilización y aprovechamiento siempre y cuando no se considere un derecho real. La pregunta es, estos elementos que estamos platicando de lo que tiene prohibido el extranjero es derecho real que que conceda utilización o aprovechamiento. ¿Sí me explico? Si es derecho real pero no concede utilización o aprovechamiento, o es derecho personal y concede utilización o aprovechamiento, no hay problema. No sé si me estoy dando a entender con eso. Y entonces, admitiendo esta interpretación, el usufructo no podría darse porque es un derecho real que concede utilización y aprovechamiento. Vamos a ver qué dice, qué entiende la ley por utilización o aprovechamiento. El artículo que sigue.
Artículo 12. Se entenderá por utilización y aprovechamiento de los bienes inmuebles ubicados en la zona restringida los derechos al uso o goce de los mismos, incluyendo en su caso la obtención de frutos, productos y en general cualquier rendimiento que resulte de la operación. Nada más díganme si en ese concepto no entra el usufructo, ¿no? Entonces, recapitulando, dos posturas tenemos en relación con el asunto. Postura número 1: lo que prohíbe la Constitución es el dominio. Y ya nos dijo que cuando el dominio está en manos de los particulares se llama propiedad privada. Luego entonces la prohibición constitucional abarca única y exclusivamente a la propiedad. Cualquier otro derecho real que no sea la propiedad no está comprendido en la Constitución, y luego entonces pueden ser titular de ellos las personas físicas o morales extranjeras dentro de la zona restringida, y cuando va a ser fuera de la zona restringida no necesitan celebrar convenios ni tal, ni tal, ni tal. ¿Estamos de acuerdo? Segunda postura, espérame tantito. La ley no nos definió lo que, ni en la Constitución, ni la ley nos definió, más allá de que además la propia Constitución hace una distinción entre dominio y dominio directo, atribuyéndoles contextos diferentes. Y como no lo tenemos, que sea la ley secundaria quien nos diga qué entiende. No tenemos una disposición expresa, pero los artículos 11 y 12, al momento de llevar a cabo, de regular el tema del fideicomiso, nos dicen: ojo, no puedes en el fideicomiso conferir esto. ¿Ok? Y a lo mejor podríamos decir dominio igual a propiedad, dominio directo, que casa con la parte del fideicomiso, es esto. Y no es una discusión inútil. Les voy a poner, quiero citarles un ejemplo. ¿Alguien ha oído hablar del dominio útil? ¿Habían oído alguna vez la expresión dominio útil? Se los digo porque esa expresión normalmente es utilizada para referirse al usufructo. Y no quiero inventar. Y entonces, se los digo, es una tesis aislada lo que les voy a leer, pero claramente, o sea, no me interesa ni siquiera el fondo, es una tesis que habla del litisconsorcio pasivo. Lo que quiero señalarles es el contexto en el que la expresión dominio útil es utilizada. ¿Okay? Dice: litisconsorcio pasivo necesario. Se actualiza cuando se demanda la acción reivindicatoria y el demandado es solo titular del dominio útil respecto del inmueble en materia del juicio. Es cierto que la acción reivindicatoria se endereza en contra del poseedor del bien. Sin embargo, como en la especie se demostró que el demandado celebró contrato de donación con diversa persona respecto del inmueble en materia del conflicto, reservándose para sí el usufructo vitalicio, es claro que el primero solo es titular del dominio útil, en tanto que el donatario pasó a tener el dominio directo. Y no por lo que diga una bla bla bla, ¿no? Es decir, lo que me interesa es que no hay una constante en la utilización de la expresión dominio útil, dominio directo. Y esta es una prueba en la práctica. ¿Sí me explico? Bajo esa perspectiva, el problema de equiparar con dominio con propiedad no me parece un problema que sea tan terriblemente sencillo en esos casos. Vamos a sacar conclusiones. Conclusiones, y se los había dicho, conclusiones absolutamente, si esto se puede decir, absolutamente relativas. Con absolutamente relativas me refiero a esta es mi opinión y ustedes piensen lo que quieran. Mi opinión es, haciendo un poco de resumen, ante el debate sobre qué derechos integran o no integran la prohibición, en mi particular opinión, mi particular punto de vista es la propiedad y cualquier derecho real que confiera utilización o aprovechamiento. Cualquier derecho real que no conceda utilización o aprovechamiento podrá ser materia, sin lugar a duda, de estos derechos. Es decir, está absolutamente fuera de la prohibición. Pensemos en la hipoteca, pensemos en alguna vez. Ahorita platicamos de la hipoteca. Segundo lugar, conclusión que no está directa inmediatamente vinculada con el derecho inmobiliario, pero que sacamos dos ejemplos aquí. El papel de esa legislación secundaria, como poníamos, creo que el ejemplo más claro es el tema de las personas morales, de las sociedades con cláusula de admisión o exclusión, es el papel de la legislación secundaria, es ese, ¿no? Es precisamente ese, es desentrañar a qué se refiere y dentro del marco de lo señalado por la Constitución establecer
establecer o darle alcance a los elementos sentados o a las bases sentadas por la Constitución. Ahora bien, por supuesto, en el tema de la hipoteca, al ser un derecho real que no concede la utilización o aprovechamiento, sino el derecho a concurrir ante la autoridad judicial y solicitar que se realice el valor del bien para cubrir la responsabilidad derivada del incumplimiento de una obligación, pues no concede ese derecho, y por lo tanto los extranjeros sin necesidad de permisos de ninguna naturaleza, así como sin ningún problema para el caso de la franja restringida, pueden ser titulares del derecho real de hipoteca. Otra historia será cuando lo tengan que ejecutar, es decir, llegado el incumplimiento del deudor, sea que el deudor sea el mismo garante hipotecario, sea un tercero, al momento de la ejecución, pues vamos a ver los escenarios que se pueden dar. Comparecemos al llevar a cabo la tramitación del juicio especial hipotecario, y pues lo primero que se va a hacer es sacar a remate. Si sale un tercero que tiene capacidad para adquirir en el remate, compra, deposita la lana y con esa le pagan al extranjero, nunca hubo ningún problema. Se pudo perfectamente. El problema se presentaría claramente en el caso en el que no comparezca y tuviera que adjudicarse, no comparezcan postores y tuviera que adjudicarse el bien material de la hipoteca al extranjero. Que eso sí, si está en la zona, si está fuera de la zona restringida, no hay problema, pide el permiso, lo que sea, celebra el convenio, etcétera, y lo resolvemos, o no puede. Y la verdad es que las soluciones en la práctica suelen ser A ver, ahorita les acabo de mandar un correo. tan fáciles como esto. Hay que reconocer, para que refresquen su sesión. la primera concepción práctica que hay que reconocer es: A ver, ahorita, por favor, si podría. cuando un extranjero en estas condiciones va a ser acreedor hipotecario, si bien es cierto por ese hecho no hay ningún problema, también hay que reconocer que existe el riesgo de que se vaya a enfrentar algún día al caso de ejecución y de que se lo tenga que quedar. Ese es un riesgo que existe. Segundo lugar, segundo problema. Existe la posibilidad ante la ejecución, y no me lo puedo quedar, de aportar. Bueno, lo primero es transmitir a un tercero que tenga la capacidad el derecho de crédito junto con la hipoteca para que él sea quien se adjudique, pero si no compareció nadie a comprar, pues tampoco va a aparecer alguien: mira, yo no compro, teniendo la oportunidad de comprar, yo te admito la cesión del crédito. Pues eso en la práctica va a ser mucho más remoto. Lo que se suele hacer en estos casos, y ahí he de reconocer que he encontrado soluciones en la práctica de chile, de mole y de manteca, es en los casos en los que lo que se hace es aportar el crédito a un fideicomiso y que el fiduciario sea el que comparezca para la ejecución y al fiduciario se le adjudique y ya confiera los derechos derivados del fideicomiso al extranjero. No sé si me estoy entendiendo. También he visto la posición de jueces que dicen: yo adjudico, no necesita cederle al fideicomiso, yo adjudico directo al fiduciario y ya tú qué haces. Con el fideicomiso constituir un papelito y yo voy y se lo adjudico. Aquí el problema, lo que hay que ser cuidadosos es tener la visión de futuro. No hay ningún problema para la constitución de la hipoteca, pero hay que ser muy cuidadosos con la ejecución, y la ejecución la puedes hacer de tal o cual manera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, vamos a pasar al segundo problema, vamos a pasar al segundo punto. El segundo tema que íbamos a platicar, y vamos a hacerlo de una manera un poco más ágil para que nos alcance tiempo para tocar los demás temas. Bien, el siguiente tema es: ¿cuál es el alcance de la prohibición del artículo 27 constitucional en relación con la causa de adquisición? Es decir, en términos del motivo por el cual el extranjero podría o no, o el mexicano podría o no podría adquirir, ¿cuál es el alcance de esa prohibición? ¿Y por qué lo digo? Como que siempre tenemos en la mente, en un ejercicio de pensamiento, siempre hemos tenido en la mente que estas prohibiciones son para actos jurídicos, y como que difícilmente nos planteamos la situación que sea por hechos jurídicos. ¿Cuáles serían, y concretamente, muy reducidamente, cuáles serían los dos hechos jurídicos que me vienen a la mente sobre los cuales me gustaría conversar con ustedes?
el extranjero, o qué pasa cuando se han cumplido los requisitos para la prescripción, que ese todavía tendríamos posibilidades de interpretar. Perdón, todavía generaría menos problemas que el caso de la adquisición por herencia. El caso de la adquisición por herencia, por la característica de que sea una adquisición por causa de muerte, y esto consecuencia de un hecho jurídico, y que se hace a título universal o particular, eso lo vamos a platicar ahorita. Es decir, ¿qué pasa cuando la adquisición se da con independencia incluso? Difícilmente desde el punto de vista práctico así lo estudiaremos, pero con independencia incluso, gracias señor, de la voluntad. Y entonces vamos a plantear, creo que el caso de la prescripción tampoco nos da muchos problemas, porque la verdad es que vamos a resumirnos vamos al 27 constitucional de regreso. ¿Qué dice el 27 constitucional? Fracción primera. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. Fracción primera, solo los mexicanos por nacimiento, por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones. Al siguiente párrafo. El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá... Siguiente parte. Siguiente. Las accesiones. Dice: el Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros sin que convenga ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerar como nacionales respecto de dichos bienes, y no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar el convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo, en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. Por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio. Por ningún motivo. Y por ningún motivo quiere decir por ningún motivo. Es decir, no hay causa que permita al extranjero adquirir, sean derechos reales, sean adquisiciones voluntarias o sean adquisiciones en virtud de hechos jurídicos. No quiero decir involuntarias, ¿no? Y entonces, ¿a qué quiero ir con este tema? En el caso de la prescripción, les insisto, no tengo tanto problema, porque la ley, la Constitución dice por ningún motivo, y nos está excluyendo cualquier causa por la que sea. Pregunto, ¿puede un extranjero, una persona moral extranjera, física o moral extranjera, o incluso una sociedad de las que tienen cláusula de admisión, poseer un inmueble en la zona restringida? ¿Puede ser poseedor? Poseedor sí puede ser. Poseedor que posea. ¿Sí me explicó? El problema es si esa posesión es una posesión apta para llevar a la prescripción. Desde luego los temas de posesión y prescripción siempre los hemos tenido conceptualmente muy cercanos, ¿no? Pero sí hay que distinguir que la posesión es una cosa y que la prescripción es uno de sus efectos, siempre y cuando se den muchas otras circunstancias. Y esta posesión, porque para que la posesión pueda llevar a la prescripción debe cumplirse diversos requisitos, que sea pública, pacífica, continua, etc. Pero sobre todo una y más importante, que es que sea en concepto de dueño. El extranjero puede poseer, sí, el problema es que no puede poseer en concepto de dueño, y esto nos trae muchos problemas, o no muchos problemas, sino muchas soluciones para efectos de interpretación. ¿Alguien trae el Código Civil por error? Así que haya quedado, ¿sí? A ver, el 827, por favor. 826, perdón. Sí, está después del 825, ya antes del 826. Listo, 826. Bien.
Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto del dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción. Solo la posesión que se adquiere en concepto de dueño puede ser conducente para la prescripción. Entonces, como el extranjero puede poseer, mas no puede poseer con ese concepto, no nos va a llevar a la prescripción, que también tiene otros efectos. A ver, el 813. 813. ¿Qué dice? Dice, artículo 813. El que posee en concepto de dueño por Ojo, más- entonces no se le puede aplicar ese al extranjero. Vamos a leerlo, pero fíjense cómo la posibilidad de que posee en concepto de dueño no impacta, no solo para la adquisición, la adquisición por prescripción, sino para los derechos que le confiere. Vuelve a leer el artículo, por favor, a probar si completo, ¿no? Ya no te voy a interrumpir. El que posee en concepto de dueño por más de un año, pacífica, continua y públicamente, aunque su posición sea de mala fe, con tal de que no sea delitosa, tiene derecho: 1. A las 2/3 partes de los frutos industriales que haga producir a la cosa poseída, perteneciendo a la otra tercera parte al propietario, si reivindica la cosa antes de que se prescriba. 2. A que se elaboren los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles, si es dable separarlas sin detrimento a la cosa mejorada. No tienen derecho a los frutos naturales y civiles que produzca la cosa que posee, y responde de la pérdida de autoridad. Con eso está bien. A ver, vete al 812. El que posee por menos de un año a título traslativo de dominio y con mala fe, siempre que no haya obtenido la posesión por un medio delictuoso, está obligado. A lo que quiero ir con ustedes es, fíjense, los artículos 812 y 813 nos regulan, independientemente del tema de la prescripción, nos regulan los derechos y obligaciones del poseedor en determinados casos. Y los dos piden, uno, que sea en concepto de dueño, y el otro, que sea título traslativo de dominio. ¿Esto a qué me quiere llevar? Yo no sé si consciente o inconscientemente, pero por lo menos de acuerdo con el texto, el poseedor extranjero en la zona restringida está excluido de estos derechos. No los tiene. Él no tiene derecho a 2/3 partes de los frutos, no sé qué. Punto. Y evidentemente esto es porque él no puede poseer en concepto de dueño ni a raíz ni con fundamento en un título traslativo de dominio, porque ese título traslativo de dominio en todo caso estaría viciado, por decirlo menos, en nulidad absoluta. Y eso, por decirlo menos, que ahorita lo platicaremos. Entonces, desde el punto de vista, y con el 826, desde el punto de vista de la prescripción, absolutamente imposible. Su posesión jamás será apta para adquirir por prescripción. Podrá ser poseedor y tendrá otros derechos derivados de la posesión y otras obligaciones, y aún así las podemos discutir. Sin embargo, a lo que quiero ir es que a la prescripción no nos va a llevar. Pero el problema que se presenta en tratándose de prescripción no está tan fácil en tratándose de adquisición por herencia. El tema de la adquisición por herencia es uno de los puntos, si bien es cierto en el de la prescripción yo no encuentro mayor debate, este sí, el de la adquisición por herencia, es debatidísimo, debatidísimo. Vamos a plantear. ¿Puede el extranjero adquirir por herencia en la zona restringida? 2. ¿Existen? Si la respuesta es no, ¿cuáles son las consecuencias de contestar que no? Es decir, ¿existen alternativas o cuáles son las sanciones y en qué sentido debe procederse? Vamos con un contexto, con un marco expositivo, ¿no? Otra vez 27 constitucional en la parte de la franja, licenciado Zapata. En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir. Pues es que vuelve a decirla, bueno, no vuelve a decir, está en el mismo lo que ya leímos hace rato. Por ningún motivo. Y ningún motivo es ningún motivo. Sin embargo, aquí sí hay una discusión muy compleja. Pensemos en diversas posibilidades. La primera es, tenemos una... Vamos a hacer los planteamientos desde 3 puntos de vista práctico. Tenemos una sucesión testamentaria de un mexicano, único heredero, un extranjero. En el inventario, un departamento en Acapulco. ¿Qué hacemos? Punto. ¿Puede heredar? ¿No puede heredar? ¿Puede heredar respecto de ese inmueble? Ahorita vamos a platicar eso. Yo sé que ahorita que dije puede heredar respecto de ese inmueble, varios lloraron o quisieron llorar, pero es una expresión
que no usé arbitrariamente, es una expresión que utilicé conscientemente. ¿Qué pasa si tenemos dos herederos y uno es extranjero? Y digo, si los dos son extranjeros, pues la misma historia, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos dos herederos? Uno es extranjero y el otro es mexicano. Uno es capaz y el otro tiene este problema. ¿Qué pasa si el extranjero no es heredero, es legatario? Es legatario de cosa cierta y determinada, y esa cosa cierta y determinada es un inmueble en Acapulco. Digo, porque la verdad es que siempre nos vamos al ejemplo de John Smith, pero va el testamento, le dejo a tal, le dejo el departamento de Acapulco al señor Juan Pérez López. Sí, pero es guatemalteco, ¿no? O sea, como que siempre cuando hagan el testamento y el señor se llama Rumpelstiltskin, pues sí habría que tener, oiga, y el departamento está en Acapulco, pues hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Pero cuando el señor se llama Juan López López, pues podría ser guatemalteco, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, a lo que quiero ir con ustedes es, ¿qué pasa con ese? ¿Ese puede heredar? ¿Ese no puede heredar? ¿Ese pierde su legado? ¿Ese puede tener una sustitución de ese legado? O sea, la problemática es una problemática seria y es una problemática interesante. Vamos a atacarla sin más tema. Existen dos posturas muy claras. Y esas dos posturas han sido sostenidas incluso por autoridades, unas competentes y unas incompetentes. Me refiero a facultades, a facultades respecto de la competencia de opinar o no sobre el tema. Concretamente, ¿a qué quiero ir? Hay una opinión que plantea, no puede adquirir, es decir, no hay ninguna opinión que plantea, sí que adquiera. Eso ya desapareció. Y les voy a platicar un poquito históricamente hablando. Nuestra ley de inversión extranjera, esta ley que tenemos desde principios de los 90s, 93 si no mal recuerdo, es una ley que por primera vez en la historia conjuntó dos materias. La materia que tiene que ver con la inversión extranjera en inmuebles y la materia que tiene que ver con la inversión extranjera en sociedades y actividades. Antes, esas dos materias que hoy están en la misma ley estaban en dos leyes diferentes. Una, la de participación en sociedades y actividades, estaba regulada en la Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera de los 70, y la parte de inmuebles estaba regulada en una ley del año, si no mal recuerdo, 1926, que se llamaba la Ley Orgánica de la Fracción Primera, que no tenía nada de orgánica, no organizaba nada, más bien desorganizaba mucho. Era una ley reglamentaria, pues se llamaba la ley Orgánica de la Fracción Primera del artículo 27 constitucional. Son dos materias completamente diferentes, que lo único en común que tiene es que lo hagan los extranjeros. Esa ley de 1926 tenía un artículo muy interesante. Ese artículo muy interesante era el artículo 6. Se los voy a leer porque creo que es un tema de cultura y se lo pueden encontrar prácticamente. La ley reglamentaria, la ley orgánica de la fracción primera del artículo 27 constitucional que me gustaría que apareciera. Era una ley que sí tenía previstos todas estas hipótesis. Sí las tenía previstas y desaparecieron en la ley de inversión extranjera. Las tenía previstas y las resolvía de una manera absolutamente anticonstitucional, pero las resolvía y decía, artículo 6: cuando alguna persona extranjera tuviere que adquirir por herencia derechos cuya adquisición estuviere prohibida a extranjeros por ley, la Secretaría de Relaciones Exteriores dará el permiso para que se haga la adjudicación y se registre la escritura respectiva. O sea, aquello de por ningún motivo, aquí decían, yo te puedo dar permiso, no hay problema. En caso de que alguna persona extranjera que tenga que adjudicarse en virtud de derecho preexistente adquirido de buena fe, un derecho de los que les están prohibidos por la ley, la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá dar el permiso para tal adjudicación. Nos trata por herencia y en la segunda parte por remate, porque decía en virtud de un derecho preexistente. En ambos casos, el permiso se otorgará con la condición de transmitir los derechos de que se trate
a persona capacitada conforme a la ley durante un plazo de 5 años, a contar de la fecha de la muerte del autor de la herencia en el primer caso o de la adjudicación en el segundo. Era un artículo que decía el por ningún motivo yo no tengo problema. Fíjense, esto hacía lo que una ley secundaria no puede hacer, que es el por ningún motivo significa que te autorizo por 5 años. ¿Sí me explico? Hay que reconocer que es una solución falta de técnica y legal, pero que era una solución de una practicidad enorme. ¿Por qué? Pues porque resolvía el problema, decía, bueno, adjudícate y después a ver quién le vendes. No tanto en el sentido de adjudícate para que violes la prohibición, sino para que económicamente puedas realizar el valor de aquello a lo que tienes derecho en términos de un derecho preexistente o en términos de una sucesión. Y eso lo digo por lo siguiente. Este artículo de la ley orgánica de la fracción primera del artículo 27 constitucional, naturalmente, para que nadie se sorprenda, no pasó a la ley de inversión extranjera. Y no pasó en ningún sentido. No pasó diciendo lo mismo, ni pasó diciendo lo contrario, ni pasó resolviendo el problema diciendo que iba a pasar. Porque ya me imagino la cara cuando le digan y esto se los digo, ya me imagino la cara cuando le digan al legatario del departamento en Acapulco que ¿qué crees? Que como nadie se fijó que eras guatemalteco, no puedes adquirir. Ah, está bien que me den el dinero. No te van a dar el dinero. Es más, de hecho no te van a dar nada. ¿Sale? Entonces ya te puedes ir. ¿Sí me explico? Es decir, ¿cuál es el efecto actual de que un extranjero sea legatario o heredero en una sucesión en la que uno de los... Se los digo por qué. En realidad para mí el tema del legado pues es un tema que no tiene mayor problema. Por ningún motivo puedes adquirir. Punto. El tema de la sucesión es el tema del heredero es un tema mucho más complicado, porque ahí adquiere derechos a un patrimonio como si fuera un todo, ¿ok? En este proceso de la liquidación de este patrimonio. Y en ese sentido, la parte que es muy delicada es que él no tiene, dice la ley que tiene derecho, Código Civil, que tiene derecho como un patrimonio común cuando hay coherederos, ¿no? Y no tiene derecho a los bienes concretos hasta que no se haga la partición. La verdad es que aquí se han generado dos interpretaciones. Les insisto, nunca una interpretación que diga que sí se puede, sino una interpretación que dice no se puede, pero puedes buscar los elementos para que el heredero legatario realice el valor económico de lo que tiene derecho. Es decir, aquella que dice no se puede, pero puedes buscar las alternativas, ¿ok? Y aquel que dice no se puede, y no se puede es no se puede, y no se puede significa que es incapaz para heredar y que tendrás que irte a la sustitución o en su caso a la sucesión legítima. Esas son las dos posturas que existen. Una de las cosas más interesantes, y esto refiere a un debate de la siguiente manera: si ustedes se fijan, platicamos hace ratito de que la ley de inversión extranjera por primera vez conjuntó dos materias, actividades y sociedades con inmuebles. Y una secretaría es competente para una cosa y otra secretaría es competente para otra. Todo lo que tiene que ver con la adquisición de inmuebles es competente la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que todo lo que es competencia en materia, todo lo que refiere a actividades o sociedades es competencia de la Secretaría en aquel entonces de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía. Entonces, cuando se planteó esto, alguien fue a consultarle a la Secretaría de Economía, en aquel entonces Comercio y Fomento Industrial, que qué opinaba del caso del extranjero, del inmueble y todo. Y la Secretaría de Economía, ¿qué creen que hizo en aquel entonces Comercio y Fomento Industrial? Contestó, dijo, no, mira, yo opino que hagas esto y que hagas lo demás allá. Y cuando se enteró Relaciones Exteriores dijo, está padrísima tu opinión, nada más que tú no eres la secretaría que está encargada de resolver esto. Y fíjense bien, se da por una cuestión estructural de la propia ley. La ley al inicio dice, cuando diga secretaría, se entiende Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y Economía, pero en el artículo 10 y siguientes habla de Relaciones Exteriores, y Relaciones Exteriores fue la opinión de que no se puede. Entonces, la primera opinión se fundamenta en decir
lo que tiene prohibido es la adquisición de ese derecho concreto, ve si tienes del derecho concreto sobre ese bien, entonces ve si tienes alternativas de sustanciarlo. Vamos a poner varios ejemplos. Primera, que el albacea aporte en fideicomiso ese bien para que lo que te adjudique sean los derechos derivados del fideicomiso. Y el aporte como medio para liquidar la sucesión. Segundo lugar, cede los derechos hereditarios y después lo llevas de cierta manera seguro y después haces un convenio de partición en el que tu X porcentaje se va representado por el otro. Esto de adjudícate y vende, pues eso sí no se puede. Busca si en la legislación local en materia de legados te permite la sustitución cuando no puede ser en materia de ese legado. Eso es, digamos, una postura que es lo que pretende buscar. Fundamentalmente, lo que quiere llevar a cabo es el cumplimiento de la voluntad expresa o presunta legalmente del de cuyos, ¿no? Si hubo testamento del testador, diciendo cumple en la medida de lo que se pueda cumplir. Un principio de, digamos, conservación. Por otro lado, existe otra postura doctrinal que dice no, por ningún motivo es por ningún motivo. Perdón. Una pregunta del fideicomiso. El albacea será quien aportaría el inmueble y el fideicomitente, él como fideicomitente sería, aunque... No me preguntes a mí porque yo soy el que sostiene la otra postura. Entonces eso pregúntalo a quien sostiene la... Te voy a contestar. Mira, no sostengo esa postura porque no creo que el albacea tenga las facultades para liquidar de aportar el fideicomiso. Punto. O sea, más allá de la estructura, y la pregunta sería, si decides que puede constituir el fideicomiso, la pregunta sería, ¿quién es el fideicomitente? ¿No? Más allá de, no más allá, sino sobre todo en el contexto de que la sucesión no tiene personalidad jurídica, y entonces viene toda esta complicación de la naturaleza de la sucesión, de la naturaleza de la participación en el albacea en un patrimonio ajeno, si es representante, si no, si es una persona legitimada, en fin, etcétera. Mira, te voy a ser sincero desde el punto de vista. Quienes sostienen esta postura tienen una visión infinitamente más eficiente, y eficiente en el sentido de proteger que la figura surta sus efectos. ¿Okay? Un tema técnico trascendente como el que estás tocando es un tema que muy probablemente no los detendría en el sentido de responder, pues que sea el fideicomitente, el propio lo sea, y punto. Que sea fideicomitente, pues el propio legatario. Que sea fideicomitente los herederos para poder cumplir la deuda. Yo sé que eso es muy debatido y desde Roma, bueno, en Roma estaba más resuelto que ahorita, el tema de la naturaleza del legado, si es una deuda a cargo de los herederos o no, y si el legado debe, pero en el peor de los casos ya, los herederos tienen que cumplir para con el legatario, ¿no? Pues que sean los herederos quienes aportan como medio para cumplir la deuda que tienen con el legatario. O sea, ese es un problema que sería un problema no intrascendente, pero que sería un problema secundario porque estarías admitiendo un tema que va antes. Es decir, en mi opinión va antes un tema. ¿Es capaz para adquirirlo o no es capaz para adquirirlo? ¿Sí me explicó? Bien. Vamos a la segunda postura. La segunda postura se fundamenta en decir, señores, hay una falta de capacidad. Vamos, por favor, en el Código Civil al artículo 1313. Ahora vamos a empezar, por ejemplo, por el 773. Y eso nomás por deporte. 773. Los extranjeros y las personas morales, para adquirir la propiedad de bienes inmuebles, observarán lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias. Hombre, qué bueno que el Código Civil dice que se cumpla la Constitución. Menos mal. Siguiente, el 1313. A ver, primero el 1327. Los extranjeros y las personas morales son capaces de adquirir bienes por testamento o por intestado, pero su capacidad tiene las limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en las respectivas leyes reglamentarias de los artículos constitucionales. Tratándose de extranjeros, se observará también lo dispuesto en el artículo siguiente. No, el artículo siguiente no me interesa tanto, pero este artículo, les insisto, el caso del legado de cosa específica genera menor duda. Es eso. Y es eso lo que no puedes adquirir. Pero en el caso de la herencia, el problema es, sí puedo ser heredero, pero a ver, entonces tengo un problema de capacidad, no para ser heredero o no. Fíjense el planteamiento. Entonces afirmaríamos que tienes un problema no para ser heredero o no, sino para ser heredero respecto de determinado bien en concreto. ¿No choca esto con el mismo concepto de capacidad? ¿Puedo ser heredero o no puedo ser heredero? La verdad, no. 1313. Y quería citar ese artículo al final, porque creo que sí es muy importante destacar que en el caso de la sucesión, la ley sí hizo esa excepción concretamente. Capítulo 3 de la capacidad para heredar. Artículo 1313. Todos los habitantes del Distrito Federal, de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto, pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes. Fíjense bien, con relación a ciertas personas y a determinados bienes. O sea, la ley sí reconoce que puede ser capaz. Oiga, entonces aquí hay una línea, que es la línea divisoria de la franja restringida. De este lado es la franja restringida y de este lado no es la franja restringida. O sea, ¿qué quiere decir? Que si está de este lado no soy capaz y de este lado sí soy capaz. Sí, sí quiere decir eso. Y a mí no me echen la culpa porque yo no lo redacté. Esto fue en 1928, yo no había nacido. O sea, el tema concreto al que les quiero hacer reflexión es que en la sucesión sí hay una capacidad respecto de bienes en concreto. Y esto, claro, doctrinalmente lo podemos estudiar como la legitimación, la permisión o prohibición para actuar de un sujeto en relación con un objeto concreto, lo que ustedes quieran. El punto es que aquí concretamente la ley así lo dice. Dice, ciertas personas, es decir, no puede ser privado de manera absoluta la capacidad de heredar. No puede ser que no le heredes a nadie. Pero de ciertas personas y de ciertos bienes, sí puedes no poder adquirir. Y entonces esto nos lleva a sostener la posición siguiente. El heredero puede ser heredero e incapaz para adquirir un bien en concreto. Y lo dice el 1313, no lo inventé yo. Consecuentemente, la postura que habría que admitir es: no puede ser heredero respecto de ese bien. Punto, es una incapacidad. Oye, es que entonces vamos a buscar una manera en la que se cumpla la voluntad del testador, de cuyus, expresa o presunta conforme a la ley. Claro, dándole la vuelta a una regla de capacidad. O sea, lo que quieres es ver cómo se cumple lo que la ley precisamente no quiere que se cumpla. Porque la que le quitó la capacidad fue la ley. ¿Sí me explicó? O sea, la parte en la que quiero decir es, cuando viene en bolsa, y vamos a aterrizar un poquito de conclusiones. Vamos a aterrizar conclusiones. Si a mí me ponen a valorar en la ley, yo en concreto, a valorar en la ley, entre darle preeminencia al cumplimiento de la voluntad expresa o que la ley presume del de cuyus, o cumplir las reglas de capacidad que la ley estableció, cumplir las reglas de capacidad, es que no me parece ni siquiera discutible. ¿Sí me explicó? La ley no quiere que lo adquieras. Punto. Desde el punto de vista técnico, es que voy a hacer que se adquiera una cosa distinta con el fin de cumplirlo, lo pongo. Si tú quieres constituir el fideicomiso y legar los derechos derivados del mismo a un extranjero, está padrísimo. Nada más eso no lo hiciste. ¿Sí me explicó? Eso se puede perfectamente. Es más, para quienes, oiga, el señor Rumpelstiltskin es el que va a ser legatario del inmueble. Oiga, ¿y es extranjero? Sí es extranjero. Oiga, ¿y qué le parece si mejor inventamos constituye ahorita el fideicomiso, o lo constituye sujeto a término de, o lo constituye en el testamento para quienes admiten la posibilidad de que se construya el testamento, y lo que lega son los derechos del fideicomisario? Eso sí se puede. Eso sí se puede. Pero lo que no podemos hacer es cambiar el objeto del legado y decir, te habían legado esto que no puedes adquirir, ahora, para evadir una regla de capacidad, vamos a hacer como que te legaron otra cosa. Digo, porque ese es el planteamiento, Para evadir una regla de capacidad, vamos a hacer que te legaron otra cosa.
No sé si me estoy dando a entender. No, ¿por qué no decimos entonces que mejor delegaron? Pues páguenselo en dinero. A ver, espérame, vamos a ver primero si tiene derecho o no y después vemos cómo le pagamos, ¿no? Porque si resulta que admitimos que no tiene capacidad, pues es que no puedes, es que dame otra cosa, es que no te puedo dar otra cosa porque para lo que te tocaba, eres incapaz. Punto. No puedo hacer más. Perdóname, ven a llorar aquí. No puedo hacer más. Entonces, claro que ya está, más que claro que sostengo la opinión de que no, o sea, tenemos que privilegiar esa regla de capacidad. Punto. Ahora, si el heredero, pues es una regla de capacidad y la ley ya nos dijo qué pasa. Si el heredero es incapaz, pues se habrá proceder a la sustitución, y si no hay sustitución, procederá a la legítima. Qué pena. Punto. Ahora, vamos a ver, en el caso del único heredero, pues sí, abrirás. Oye, es que suena absurdo que tengamos que ir a la sustitución o abrir la legítima por un bien. Pues sí, pero yo no lo inventé. En el caso del legatario me parece lo mismo. En el único caso en el que sí me parece que podemos arreglarlo conforme a la ley es en el caso de que existan de inicio dos o más herederos. ¿Por qué? Porque ahí celebras un convenio de partición y el convenio de partición se retrotrae al momento de la muerte. De tal suerte que cuando en el convenio de partición, como la definición lo es, que es volver concreto lo abstracto y diviso lo indiviso, resulta que a ti, mexicano, siempre te tocó el departamento en Acapulco, el otro nunca tuvo un problema de capacidad porque nunca tuvo un derecho concreto a ese bien, sino a una masa común. Siguiente planteamiento. Si es un único heredero, ¿podría transmitir un porcentaje de sus derechos y después hacer el convenio de partición? Pues en mi opinión, no, porque no puedo transmitir lo que soy incapaz de tener. ¿Sí me explicó? O sea, es tanto como... Es que fíjense, cuando se lleve a cabo la partición se retrotraerá... A ver, espérame tantito. La cesión de derechos hereditarios es eso, una cesión de derechos hereditarios. Y presupone que el cedente fue heredero y te transmitió su calidad, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Y te la transmite en los términos en los que la tiene. Y si no te lo puede transmitir, no te lo transmite. Lo que no podemos hacer es como si ese nunca hubiera sido heredero. Máxime que hay un problema de capacidad. No sé si me estoy dando a entender. O sea, es que no me parece, y con esto termino, porque además no quiero apasionar la exposición, me parece que un tema de capacidad va a estar por encima. Y entonces vamos a generar, y esto es un tema de fraude, vamos a generar, ¿cómo le hacemos para que no se pueda? No, a ver, es que dale por donde sea. Si tu tema es evadir un tema de aplicación de capacidad, no va a proceder. Punto. Aunque el objetivo que busques es lícito. Les insisto, y en eso quiero ser muy claro, existen diversas posiciones. Para traerlos aquí, leer artículo 10, miren cómo sí se puede hacer esto. No, me interesa mucho, y siempre fue mi interés, traerles aquí a la mesa temas que sean debatidos. Reconozco que existen otras posturas y que existen muy buenos argumentos para sostener otras posturas, ¿no? Me parece que precisamente eso es lo que enriquece la discusión jurídica. Diría el maestro Rico, qué bonito es el derecho. Y entonces, en ese sentido, reconozco que todos son temas debatidos y esto no espera una respuesta. Todos estos planteamientos no esperan una respuesta, esperan una reflexión. Es decir, que cada quien se los lleve y piense lo que debe dar. Vamos al tercer tema. Vamos a tratar de comprimirlo. Es un tema muy interesante. Creo que la posibilidad de que ocurra en materia de inmuebles es una posibilidad real, existe, legalmente se puede dar, pero creo que debe ser infinitamente más remota de lo que puede pasar en sociedades y en general en los contratos. Pongo un ejemplo. No, vamos a respetar la estructura que habíamos pensado. Tercer tema. El tema es: ¿cuál es el estatus jurídico de aquel que adquirió cumpliendo los requisitos y después
los dejó de cumplir. Ese es el tema. Y vamos a plantearlo en una pregunta, ¿cómo la llamaremos? En una pregunta práctica. Vamos a plantearlo en 3 o 4 escenarios prácticos. ¿Qué pasa si adquirió un mexicano por naturalización su departamento en Acapulco y después pierde la nacionalidad mexicana por naturalización? Caso en el que al momento de celebrar el acto que le da origen a la adquisición era capaz y cumplía con las disposiciones constitucionales, y después, en un momento forzosa y necesariamente posterior, deja de cumplirlos. ¿Qué pasa con aquella sociedad mexicana que adquirió un inmueble en la zona restringida dedicado a actividades residenciales porque tenía cláusula de exclusión y después cambia su cláusula de admisión? ¿Qué pasa, por ejemplo, con... y planteo escenarios que no están directamente vinculados con el tema con el tema inmobiliario, pero ¿qué pasa con aquella sociedad que tiene cláusula de admisión de extranjeros? Hay admisión de extranjeros, o sea, hay personas físicas o morales que son titulares, en el caso de una sociedad anónima, de acciones representativas del capital social y son extranjeros. Vamos a suponer tienen el 5% los extranjeros y después el 95% decide cambiar la cláusula de exclusión. ¿Qué pasa con aquella? Ahora se puso muy de moda, hace 10 años estamos platicando de esto, aunque en la legislación mexicana el caso al revés, el caso que voy a plantear ahorita está previsto. Desde hace ya algunos años, yo diría que desde hace 10 años, tenemos la moda y la inquietud del cambio de nacionalidad de las personas morales, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las reglas de nacionalidad exclusivamente para las personas físicas y dice que si mexicanos por nacimiento, que por naturalización, que por el suelo, que por la sangre, que por la manga del muerto. Pero en ninguna disposición constitucional, sí, parece que para la Constitución las personas morales no existieran en materia de nacionalidad. No nos dice cuándo una persona moral es mexicana, no nos dice si puede cambiar o no su nacionalidad. La ley de nacionalidad nos lo resuelve en un artículo aislado en el que nada más nos dice que se necesita para considerar mexicanos, pero por diversas razones, entre otras muchas de esas las fiscales, ¿no? Siempre el fiscalista, con todo respeto para los fiscalistas, es un poco una cuestión mágica, ¿no? No, lo dijo el fiscalista, hay que hacerlo. Y entonces ya no importa ninguna justificación, lo ha dicho el fiscalista, hágase, ¿no? Entonces, personas morales, es muy común estas personas morales, sobre todo constituidas en el estado de Delaware, ¿no? Yo no sé qué habrá en Delaware. Bueno, sí sé que hay en Delaware porque constituyen tantas, pero debe ser un paraíso, ¿no? Porque la mayor parte de las personas morales que cambian de nacionalidad vienen de Delaware, el primer estado. Y entonces vienen de Delaware acá y después las fusionan, las hacen, no sé, te traerán beneficios, no sé qué harán. Pero de hace tiempo para acá se puso muy de moda que personas extranjeras cambien su nacionalidad para cumplir con las disposiciones del artículo 8º de la Ley de Nacionalidad y se conviertan en mexicanas. Y hay una gran interpretación porque el artículo 8º dice que deben ser constituidas conforme a las leyes mexicanas. Entonces parecería que es un acto de inicio, de origen, que solo se puede hacer al principio, y la mayoría hemos interpretado que constituir es someterte, ¿no? Entonces puedes hacerlo después sometiéndote a aplicación de las leyes mexicanas. Pero eso nos sorprende mucho cuando desde 1932 el supuesto al revés sí está regulado. Alguien trae, y esta sí no es de broma, por error, porque se haya quedado aquí de alguna ocasión anterior, una ley de sociedades mercantiles, 182. ¿Sí se oye hasta allá el micrófono? ¿Sí, verdad? 182. No, pero a ti no te van a oír. Artículo 182. Son asambleas extraordinarias las que se reúnen para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. Primera, prórroga de el correspondiente.
Disolución, aumento de reducción. Fracción quinta, cambio de nacionalidad de la sociedad. La ley de sociedades mercantiles prevé que es competencia el cambio de la sociedad, sí, de la sociedad mexicana, cambiar su nacionalidad por otra. ¿Por qué no íbamos a si nuestra propia legislación dice que las nuestras pueden, ¿por qué no vamos a reconocer que otras pueden? A ver, no me acuerdo si el 204 también habla de eso, que también da el derecho a separación cuando cambia nacionalidad. No me acuerdo, ¿eh? No es el 204. 205. Para el ejercicio de las acciones judiciales a los que se refieren los artículos 185 y 201, los accionistas depositarán los títulos. 206. Cuando la Asamblea General de Accionistas adopte resoluciones sobre los asuntos comprendidos en las fracciones 4, 5, 6 y del artículo 182, cualquier accionista que haya votado en contra... Bla, bla, ¿no? Ahí reconoce que es una de esas. Es decir, ¿qué pasa con una persona moral que es mexicana al momento de la adquisición, con su cláusula de exclusión de extranjeros, y después cambia su nacionalidad? ¿Cuál es el problema técnico jurídico que nos encontramos? Para concretarlo, en el contexto del planteamiento. Cuando la violación se da desde la celebración del acto, tenemos siempre la protección de las ineficacias que llamamos estructurales. Inexistencia, para quienes la adoptan, y nulidad absoluta y nulidad relativa. Es decir, ¿qué pasa si el extranjero va y compra en Acapulco y alguien le hace la compraventa y hasta la inscriben y todo? Pues ahí está, punto, hay un tema de nulidad y listo. Pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es el cambio, de que al momento de celebrarse, el señor me trajo su pasaporte mexicano y su carta de naturalización y éramos tan amigos todos. El problema es que después perdió la nacionalidad mexicana por naturalización y entonces tenemos el caso de un extranjero que lo adquirió, pero nuestro problema técnico es que al momento de la adquisición era mexicano y cumplía con los requisitos. Al momento de la adquisición la sociedad tenía cláusula de exclusión de extranjeros. Al momento de la suscripción, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se da? Porque el problema es que la nulidad, no podemos decir que el acto, esto es una cuestión técnica, ¿no? Teórica sobre todo, el acto no se convierte en nulo, porque los actos no se convierten en nulos. Los actos eran nulos, la nulidad es un vicio congénito, que se presenta por un defecto en la estructura al momento de celebrarse el acto. Y este no es el caso. Y pongamos el ejemplo de la pseudoefedrina. Recordemos al señor de nacionalidad de origen, ¿no? De origen chino, que tenía 200 millones de dólares en su casa, ¿no? Que ese vino a romper todos los chistes del mundo, porque ¿por cuánto harías esto? Por 200 millones de dólares en efectivo. Cuando yo oí que alguien los tenía en su casa, digo, no, pero ese se ha de divertir mucho, ¿no? ¿Por cuánto harías esto? Sí, pues aquí están. Y lo que quiero ir con ustedes es que recuerden que el tema, y pongamos ese ejemplo un poco más teórico, la sustancia que conforme a la Ley General de Salud no era una sustancia prohibida, era una sustancia que estaba en el comercio y que, vamos a suponer, pensemos en la pseudoefedrina, pensemos que está permitida y entonces yo celebro un contrato de compraventa por suministro durante 5 años y al tercer año la prohíben. ¿Qué le pasa a mi contrato? Pierdo los derechos. ¿En qué situación está? Es una especie de teoría de los riesgos, ¿no? En el que la cosa se pierde porque queda fuera del comercio. No sé si me estoy dando a entender. Esa es una... Pensemos en el extranjero. Vamos a poner el caso del extranjero que adquiere acciones representativas del 5% del capital de una sociedad anónima, que tiene cláusula de admisión de extranjeros. Y está muy contento con sus títulos y un día convocan una asamblea en la que viene el cambio a la cláusula de extranjería, de admisión por exclusión de extranjeros. Y entonces el extranjero comparece a la asamblea y dice, oigan, hay un detallito, yo sigo siendo hondureño, y como sigo siendo hondureño, mi inversión sigue siendo extranjera. Somos el 95%, está debidamente convocada, en fin, se cumplen todos los requisitos de validez de la asamblea, cambiamos la cláusula. Está bien, ¿y yo ahora qué hago?
Yo ahora soy extranjero titular de acciones representativas del capital social de una sociedad que tiene cláusula de exclusión de extranjeros. O vamos a irnos por que se liquide esa parte, que se disminuye el capital. No, es que yo no quiero que se liquide. No sé si me estoy dando a entender con la problemática. Y es que la problemática nos lleva a un problema que la doctrina trata muy profundamente en materia civil y que viene a acabar aquí en un conflicto muy grave, que es la imposibilidad superveniente. Cuando por una causa posterior a la celebración del acto, el acto se convierte en imposible, ¿no? Y pensemos no necesariamente en imposibilidad, ¿no? Hay que reconocer que el suministro y todos los pagos y las entregas que se hicieron de la sustancia que la prohibieron al año 3, pues durante todo el tiempo anterior es perfectamente válida, y no nos vamos a restituir prestaciones, y no nos debemos daños y perjuicios, y no, sobre todo cuando temas de ilicitud, está por ahí perdido ese artículo en el Código Civil, el 1895, que dice que la mitad se la queda uno y la otra mitad se la queda, creo que la beneficencia pública, ¿no? ¿Qué dice el 1895? Artículo 1895. Lo que se hubiera entregado para la realización de un fin que sea ilícito o contrario a las buenas costumbres, no quedará en poder de quien lo recibió. El 50% se designará a la beneficencia pública y el otro 50% tiene derecho de recuperarlo el que lo entregó. Oye, pero cuando lo hicimos no era ilícito, y si se convirtió en ilícito, esto los romanos lo llamaban el hecho del príncipe. Fue por una cosa ajena a nuestra voluntad. Fue el hecho del príncipe el que hizo que ya no se pueda. No sé si me estoy dando a entender. Consecuentemente, y a lo que quiero ir con ustedes es, el acto no puede estar viciado de nulidad, ni es un acto inexistente, independientemente de la postura que sostengamos. El punto importante es que existe una imposibilidad superveniente con la consecución de los efectos. Y como tal, asumirá o tendrá a partir de ese momento las sanciones respectivas. ¿Que cuáles son las sanciones respectivas? Pues miren, el 37 de la Ley de Inversión Extranjera dice una cosa que la verdad es que me parece hasta fuera de tono como la dice, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar con el 37 de la Ley de Inversión Extranjera, por favor? Cuando se trate de actos efectuados en contravención a las disposiciones de esta ley, la Secretaría podrá revocar las autorizaciones otorgadas. Hasta ahí no tengo ningún problema. Cuando se trata de actos, bla, bla, en contravención a las disposiciones de esta ley, la Secretaría podrá revocar las autorizaciones. El problema es que aquí no es un tema de revocación de autorizaciones. Sí. Los actos, convenios o pactos sociales y estatutarios declarados nulos por la Secretaría. Sí. Actos, pactos sociales declarados nulos por la Secretaría. O sea, la Secretaría declara una nulidad. Imagínense, como un acto administrativo, sin que sea oído y vencido en juicio, sin que ¿sí me explicó? Ante tribunales constituidos previamente. ¿Sí? Por ser contrarios a lo establecido en esta ley. Además del pequeño detalle de que aquí no es nulidad, Entonces, la verdad es que en términos del procedimiento, lo que sí me queda claro es que esa situación está violando una disposición, está violando directa e inmediatamente una disposición constitucional y que consecuentemente esa disposición constitucional debe de observarse. Y si la adquirió porque cuando en el momento era la adquisición, ha de privarse sus efectos en lo futuro. Si esto es por medio de un procedimiento contencioso administrativo, que no lo creo, sino más bien por conducto del juicio ordinario federal, que la federación que tiene interés en iniciar, lo inicia diciendo no puede ser, y el efecto de quién sabe a quién va a pasar, si va a regresar a quien originalmente la transmitió, imagínense en una sucesión, o en una compraventa, o va a pasar al Estado, o va a pasar, o sea, que sea un tema sin solución. Este es un tema sin solución que incluso tenemos también muy grave. Lo único que quiero hacer constar en este momento es que se trata de una hipótesis de imposibilidad superveniente. Bien, señores, son las 10 de la mañana, no quiero agotarlos más. Quedó pendiente un tema muy interesante que quería yo platicar respecto de la
ley de asociaciones religiosas y culto público en relación con la declaración de procedencia, pero no me será posible para no abusar de su tiempo. Lo que sí es que si tienen alguna duda estoy de sus órdenes. Muchas gracias. Si hubiera alguna duda de la gente que está afuera, bueno, esperamos un ratito. Una vez. En el caso que estábamos hablando de la hipótesis de herederos, cuando es una sucesión intestamentaria, uno de los herederos pudiera ser un extranjero, se requiere la aceptación y el reconocimiento de herederos, o se tendría que hacer antes del reconocimiento de herederos, porque él no podría, estaría imposibilitado para poder ser reconocido como herederos en la postura que estábamos discutiendo. Podría ser nombrado o reconocido como herederos y el albacea podría vender el inmueble con una autorización judicial. Yo iría a ver por partes. La primera es, se le tiene que reconocer el carácter de heredero, dado que él no tiene una restricción para ser heredero en general, sino en relación con determinado bien. Además, desde el punto de vista técnico, también tenemos un problema un poco de qué fue si el primero, si el huevo o la gallina, porque la existencia del inmueble dentro del haber hereditario no lo vamos a poder saber sino hasta el inventario. Entonces, como ahorita no sabemos qué hay, yo creo que no podría incluso combatirse siquiera la capacidad hasta que no digamos, oye, aguas, en la sucesión, ¿para qué nos metemos en problemas? Y cuando llega el tema, resulta que el señor ya no era dueño, que lo había vendido antes, que... Entonces, lo que quiero decir es que temporalmente ni siquiera podemos saber el problema desde el punto de vista legal hasta que no haya inventario. Por lo tanto, no podríamos restringirle el tema, porque además podría ser heredero por otras cosas. Ahora bien, respecto de si el albacea puede o no puede vender el inmueble, pregunto, ¿hay otros herederos? No tengo inconveniente. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, ese inmueble pudo haberle tocado a otro, que como ya la partición no va a versar sobre el inmueble, no formó parte del bien. Nunca entró, porque va a ser objeto de la partición, el producto de la venta. Claro, siempre y cuando se cumplan los extremos para la venta, ¿no? En esto hay posturas, sobre todo en ciertos sectores, muy laxas, de decir, si es con autorización judicial, cumple los requisitos, y si no es con autorización judicial, si no es con autorización de los herederos, cualquiera, y no hay problema, y que venda el que sea. Yo creo que ahí habría un debate interesante, que no es propio de esta materia, de sobre si se puede vender o no, pero pensemos que es una de las hipótesis en las que se puede vender, se va a pagar una deuda, se vende el departamento de Acapulco, y el restante, pues el restante no le veo ningún inconveniente, dado que el objeto sería ese. Lo que yo creo que hay que ser muy cuidadosos es en no generar un acto aparentemente ilícito que tenga por objeto violar una regla de capacidad. En este caso, si la venta está bien hecha, no es el caso, entonces no le veo inconveniente. ¿Okay? Por favor. Ser mexicano por naturalización, creo que la respuesta estaría en el artículo 23 del reglamento de la ley de nacionalidad. Estaría la respuesta en el artículo 23 del reglamento de la ley de nacionalidad, ¿no? Que nos da 2 años para enajenar a aquel que haya tenido esta imposibilidad de supervenir. Es más, se lo dejo caer, sí, me parece que no tendríamos mayor problema en ese tema, nada más violaríamos tantito eso, nomás 2 añitos lo violaríamos, pero bueno, hay veces que tiene que ser. Hay veces que la ley establece supuestos que yo les llamo supuestos válvula. No es lo más técnico, pero había que resolverlos de alguna manera, ¿no? Entonces, constituye una violación, no hay ningún inconveniente. Ojalá ese artículo lo podemos aplicar incluso a los otros casos, ¿no? Y decir, no lo prives, realízale el valor económico. El único problema que tengo es que ese es un artículo de un reglamento. Y como tal, los alcances de la permisión, me parece que técnicamente es correcto, sin embargo los alcances de la permisión en un reglamento, no soy el más contento con ello, pero o sea, me parece una buena aportación. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, damos por terminada la sesión y agradecemos mucho al licenciado Patricio Garza Vandala por su extraordinaria exposición. Muchas gracias.